Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con nuestras predicaciones de la devoción al Santo Escapulario de la Virgen del Carmen. Estamos yendo a los inicios de cómo surge la devoción a la Virgen del Carmen y cómo los carmelitas han ligado esto a inclusive tiempos remotos antes de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de Elías y hemos hablado de Elías en su relación con el Monte Carmelo. Ahora hay otra figura en el Antiguo Testamento, no vamos a dedicarnos a hablar de él, vamos a mencionar solamente algunas cosas, algunos rasgos de él, y otros personajes más que están también presentes en el libro de los Reyes, primero y segundo, principalmente en el segundo libro de los Reyes, y es Eliseo. Habíamos quedado en que Elías, cuando ve a la Virgen, ¿no? O de alguna manera ve a la nubecilla, y en la nubecilla se ve a la Virgen, la iglesia ve a la Virgen, está como manifestando la misericordia que Dios tiene a un pueblo que había sido antes un pueblo idólatra, un pueblo apartado de Dios, y que Dios con santa llamada y con entrañas de misericordia lo había tomado y lo había perdonado. Y esto sucedió en el Monte Carmelo, porque es en el Carmelo donde Elías manifiesta el poder de Dios y manifiesta que Dios es el Dios de Israel. Ahora bien, dicen más o menos los textos bíblicos que había una comunidad de profetas, a la cual le llaman también los hijos de los profetas o la comunidad de profetas, que estaban un poco ligados a Elías, y que al parecer, aunque ahí sí los textos bíblicos no nos ayudan porque no lo dicen, pero al parecer se encontraban habitando en el Monte Carmelo. Monte Carmelo, como hemos indicado antes, es un monte lleno de vegetación, en contraposición con otros montes de Tierra Santa. Es un monte muy verde que tiene un montón de flores, de árboles grandes, de cedros. Bueno, y allí actualmente se encuentra un santuario de una religiosidad un poco extraña llamada los Bahá'í, pero también está el santuario de la Virgen del Carmen, católico, en la cima del monte, y en donde han descubierto en ruinas, ¿no?, las ruinas de el lugar donde Elías rezó, o sea, de la cueva de Elías, le dicen así, la cueva de Elías. Y no solamente entonces vivía Elías ahí, sino que, como hemos dicho también antes, el Monte Carmelo era un monte que tenía un montón de grietas naturales, cavernas naturales, y que al parecer allí empezaron a vivir un grupo de hombres que les decían en ese tiempo, estamos hablando del siglo IX, siglo VIII, antes de Jesucristo, le llamaban la comunidad de los profetas, dirigida, ¿no?, como en paternalidad por Elías, y después Elías deja un sucesor que es Eliseo. Dios le pide a Elías, ¿no?, que busque un hombre. Elías encuentra a Eliseo y lo convoca para que esté junto a la comunidad de los profetas. Y entonces se entiende que son un grupo de hombres, posiblemente medios ermitaños, hombres de gran ascesis, de vida de oración, y que estaban allí viviendo, ¿no?, de una manera muy especial la religiosidad judía, el cumplimiento de la Torá, para la mayor alabanza y gloria de Dios. Entonces, posteriormente hay textos que nos hablan, entonces se sabe de este grupo, ¿okay?, que existió muy posiblemente en el Monte Carmelo, porque allí se habla de estas cuevas, y hay una tradición muy antigua que habla de eso, aunque no hay textos que nos liguen efectivamente a ellos. Pero en el siglo II a.C., ya hay constatación de reliquias, ¿no?, por algún tipo de escritores, ¿no?, que hablan de un grupo de esenios que, así como habían vivido, una gran comunidad de esenios vivía cerca a Jerusalén, en el Mar Muerto, cerca a Qumran, digamos, en las actuales cuevas de Qumran, pues habían otros que vivían cercanos a Jerusalén, en la zona del Jordán. También dicen que hubo un grupo de esenios que vivían en el Monte Carmelo, que al parecer pueden haber sido estos hombres que durante siglos, ¿no?, se fueron dando la posta hasta llegar a estos momentos.
El hecho es que hay varios autores, entre ellos Flavio Josefo, ¿no? Escritor judío, y también hay escritores romanos que hablan de la existencia de este grupo de gente que vivía en el Monte Carmelo. Estos son entonces un poco los hallazgos que podemos entender de esta gente que era como una especie de monjes del Antiguo Testamento. Los monjes son un grupo de hombres dedicados al culto a Dios nuestro Señor, ¿no? Son del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Pero aquí se va a ver un poco como lo que sería la primera vida rudimentaria del monacato, sirviendo siempre a la ley de Dios, ¿no? a la Torá. Estos hombres entonces dedicados a la oración, dedicados a la ascesis, al cumplimiento de la ley, algunos dicen que inclusive eran vegetarianos, después sí se dice que vivían en castidad. Hay lugares en donde los esenios, dice, aceptaban mujeres, hacían comunidad también mujeres con los esenios, pero vivían en castidad, y dice que no comían carne, bueno, tenían una vida muy estricta de oración, de estudio. Pues se sabe que también habitaron estos esenios en el Monte Carmelo. Entonces, hasta allí tenemos esos datos que son del Antiguo Testamento y por los cuales los religiosos carmelitas dicen que su congregación, su orden religiosa del santo, ¿no? del Monte Carmelo, es una congregación que está ligada al Antiguo Testamento, ¿no? Como prefiguración de la verdadera, de esa orden, ¿no? religiosa del Carmen. Están los profetas, Elías, Eliseo y la comunidad de los profetas que viven en el Monte Carmelo, como ya anunciando la llegada, ¿no? de una comunidad que vendrá a servir a Dios nuestro Señor y a vivir según no solamente la ley, sino la devoción a la Virgen María del Carmen. Entonces, que nosotros, yendo un poquito más allá de la historia, podamos distinguir esto. Actualmente, como decíamos, hay reliquias de estos lugares en donde vivía la comunidad de los profetas, o la escuela de los profetas también le llamaban, o los hijos de los profetas que vivían ahí en el Monte Carmelo, los religiosos católicos del Monte Carmelo, los carmelitas que viven allí, las comunidades carmelitanas que se establecieron allí. Actualmente han hecho búsqueda de hallazgos y han hecho estudios arqueológicos para encontrar esta cantidad de riqueza que hoy día podemos encontrar. Pidámosle a la Virgen del Carmen que ella, así como alumbró a esos hombres para vivir, claro, estaban ellos primero sirviendo a la ley y en prefiguración a nuestro Señor Jesucristo y anticipándose a la devoción hermosa a la Virgen, que ella, la Virgencita, nos conceda a nosotros la gracia de tener mucha devoción a la Madre del Jardín, ¿no? que es el Carmelo, el Carmel, el jardín del Señor, que esta mujer que es el jardín de Dios nos dé la gracia a nosotros también de entrar en esta contemplación del jardín de Dios, viendo la santidad de la Iglesia. Pedimos estas gracias a la Virgen.